¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Contingencia Regional, segundo capítulo ya en este sábado 25 de marzo de 2023. Nuevamente tenemos invitados hoy día que van camino hacia el próximo 7 de mayo. Conmigo está al ladito el periodista Jaime Morales. Jaime, bienvenido. Ricardo, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por compartir nuevamente este panel con interesantes invitados el día de hoy, que vamos a estar, por cierto, cada día sábado a las 10:30 conociendo quiénes van a estar en la papeleta para el próximo 7 de mayo, consejeros constitucionales. Comenzamos inmediatamente a saludar a nuestros panelistas. Ex Seremi de Salud, Marlene Durán, muchas gracias por estar junto a nosotros, sea usted muy bienvenida. Buenos días, Jaime, muy contenta de poder estar acá y que la gente nos conozca y dar la oportunidad de que nos conozcan y vea cómo pensamos y qué es lo que queremos. Le damos también, ¿cierto?, la bienvenida, y de Unidos por Chile con nosotros Erna Maldonado de Talca está con nosotros, así que bienvenida, Erna. Buenos días, muchas gracias. También saludamos a don Pablo Verdugo, independiente de la democracia cristiana, nos acompaña desde Molina. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Se vino raudo acá. Vamos, pero respetando la máxima. Por si acaso, buenos días, Jaime, buenos días, Ricardo, buenos días a los demás panelistas y a toda la gente que hoy día nos acompaña por las transmisiones vía televisión, por streaming y también por las radios que en la región del Maule se escuchan harto. Y le damos la bienvenida también a don Manuel Améstica desde Teno, presente hoy día. Muy bienvenido, don Manuel. Hola, buenos días a todas y a todos. Primero que todo, saludar a mis colegas futuros constituyentes, ¿no es cierto? Y saludarlos a ustedes y agradecerles esta posibilidad que nos dan para que nos conozcan en muchas partes y para que también sepan lo que pensamos. Marlene Durán, quiero partir inmediatamente con usted. Mes de marzo, un mes que le trae harto recuerdo, me imagino. Sí. El 3 se conoció el primer caso de coronavirus, se llamaba en ese tiempo. Teníamos re poca idea de después COVID-19, no sabíamos el tema de las mascarillas ni mucho menos, pero una contingencia local que pasó a ser regional y, por cierto, nacional. 21 de marzo se conmemora a las víctimas de la pandemia en nuestro país. Y bueno, son cerca de 70.000. Usted vivió particularmente este proceso. La salud tiene que ver mucho con lo que estamos apuntando en esta nueva constitución. ¿Cómo recuerda aquello y cómo vamos apuntando hacia el mejoramiento de la salud? Bueno, son recuerdos que emocionan, yo creo. La verdad es que, como usted bien recuerda, en ese minuto no teníamos conocimiento ni tampoco teníamos tantas herramientas. Si bien cuando empezó este virus en China, las autoridades de nuestro país se adelantaron y comenzaron a hacer planes de contingencia, se comenzó a trabajar para preparar al país, porque no estábamos preparados para una pandemia, y se actuó muy rápido y eso permitió que nosotros pudiéramos enfrentar, cuando digo nosotros, digo a los chilenos y también a todo el personal de salud, pudiéramos enfrentar de la mejor manera esta pandemia. Nosotros acá en Chile, afortunadamente y gracias a esas gestiones rápidas que se hicieron, nunca tuvimos el conflicto de la última cama, que yo creo que era una de las cosas que más se temía. Nunca se tuvo que elegir a quién se dejaba y a quién se le daba tratamiento. El tratamiento siempre alcanzó para todos los maulinos, para todos los chilenos, y eso permitió salvar muchas vidas. Lamentablemente fue un virus desconocido, la vacuna se demoró 10-11 meses en que la pudieran crear, y durante el tiempo que no hubo vacunación se perdieron muchas vidas, muchos adultos mayores, pero no solamente adultos mayores, sino que personas de todas las edades fallecieron. Así es que bueno, son momentos difíciles de recordar. Yo creo que en la región del Maule y en el país lo más probable es que todos tengamos un ser querido que perdimos, un conocido, un amigo cercano que falleció producto del COVID y bueno, creo que es... ¿Le tocó duro? Sí. Tocó duro porque nos tocó trabajar 24/7, estar
La responsabilidad que teníamos era tremenda. Porque la primera variante también llega. Lo que pasa es que acá. Sacamos todos los premiados. Y lo que pasa es que acá en la comuna, o sea, en la región del Maule, teníamos un buen sistema de vigilancia, si eso era lo que pasaba. Por eso siempre, y había muchos memes y todo, que todos los primeros casos nos llegaban acá. Y era porque teníamos un buen equipo en la Seremi de Salud que hacía una buena vigilancia. De hecho, si el primer caso nosotros no hubiésemos ceñido a lo estrictamente a protocolar, no hubiésemos detectado el primer caso porque no había estado en los países que decía que se tenían que investigar, pero presentaba la sintomatología y había viajado por muchas partes, por lo cual finalmente se tomó la decisión de hacerle el examen y salió positivo. Entonces, y lo mismo nos pasó con los casos de Omicron. Nosotros, acá en la región del Maule, además de los protocolos, hicimos protocolos extra que al séptimo día de haber ingresado al país volvíamos a tomar otro PCR y ahí es donde la paciente no sale positiva. Entonces, trabajamos harto. La verdad es que yo creo que ese tiempo dejamos la vida, la mayoría de los funcionarios de salud, en esta misión que era controlar y evitar que se murieran más personas de COVID. Bueno, han sido momentos difíciles. Recordar, ¿cierto?, que la alerta sanitaria se extendió hasta el último día de agosto de este año 2023. También queremos recordar a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que ustedes pueden participar activamente porque estamos en vivo y en directo a través de las distintas plataformas, ¿cierto?, y de Línea Maule. Así que hagan su comentario, es importante que ustedes participen. Tal vez hay preguntas para nuestros invitados e invitadas, así que les invitamos y les instamos también a ser partícipes de esta jornada en el día de hoy, don Jaime. Don Pablo Verdugo, ¿cómo ha sido esta campaña? Son 30 comunas, hablábamos y analizábamos en otra instancia que el territorio, la geografía de nuestra región es similar a la de Suecia, un país completo. Estar recorriéndolo entero, las 30 comunas, es complicado. ¿Cómo se manejan los recursos, se optimizan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Dónde nos centramos para poder captar lo que se necesitan acá? Votos. Así, Jaime, este proceso es complejo en varios sentidos. Es complejo por la cantidad de comunas que hay que abordar. Hay otras regiones que son un poco más privilegiadas, pero que eligen menos consejeros. Tenemos 30 comunas, como tú bien dices, pero además tenemos 30 comunas con una dispersión territorial muy grande. Ir desde Bichuquén hasta Parral es tomarse 4 horas por lo menos de tiempo. Es difícil llegar. Tenemos una segunda complicación, que es el tiempo de campaña. Tenemos 60 días en estricto rigor de campaña, pero la mayoría de nosotros nos encontramos con el proceso a última hora. Digo a última hora porque también las inscripciones fueron a última hora y uno trabaja, uno tiene que compatibilizar algunas cosas. Entonces en este proceso también se vuelve complejo. Es complicado también porque el proceso constituyente anterior dejó muchos sentimientos y sensaciones negativas de la gente. Entonces, llegar hoy día a hablar de la Constitución nos plantea, yo creo, a todos los que estamos aquí en la mesa, una barrera difícil de superar. Es un proceso anterior, recordemos, que fracasó por razones de fondo y de forma. Fracasó por razones de forma porque hubo polémica, porque hubo disfraces y varias otras cuestiones comunicacionales que la gente rechazó. Y hubo problemas de fondo porque el 62% de las personas votó rechazo porque no estuvo de acuerdo con el texto. Entonces tenemos esas dificultades que hoy día se requiere superar. ¿Usted votó rechazo? Yo voté nulo. Nulo. Y inicialmente estaba tentado a votar a prueba. Yo hice campaña incluso, hice algunas charlas constituyentes en Molina, en la provincia de Curicó. Les puedo contar una anécdota cortita, claro, pero me parece interesante porque creo que es relevante para este proceso. En esas charlas constituyentes, yo soy abogado, me he dedicado a estos temas por más de 10 años, y hacíamos charlas constituyentes a vecinos de la comuna inicialmente. Llegaban 100 personas, 100 y tantas personas. Yo siempre partía con una pregunta: ¿quiénes de acá encuentran mala la actual Constitución? De 100 personas, 99 levantaban la mano. En todas me pasó lo mismo. Segunda pregunta, partiendo de la charla: ¿quiénes de acá han leído la actual Constitución? Ninguno. 99 la encontraban mala. Estaba mala. Y ninguno la había leído. Y tercero, yo preguntaba: ¿quiénes de acá me podrían decir lo que es una Constitución? Ninguno. En una que otra uno intentó enseñar una respuesta. Entonces, yo también siento que aquí hay muchas expectativas. O bueno, el proceso anterior partió con muchos buenos sentimientos. Había ilusión, había optimismo, había mucha esperanza en la gente por una nueva Constitución. Terminamos con puros sentimientos negativos. Hoy día estamos volviendo a partir con esta negatividad, con esta distancia, con esta brecha que hoy día nosotros tenemos que recuperar. Pero hoy día hacer política es difícil. Para los 4 que estamos sentados acá,
meterse a la pelea del barro porque la gente, uno se mete en política, uno es candidato a algo y al tiro te dice usted es ladrón, corrupto, alguien te puso ahí, alguien te apadrina, no sé qué. Entonces, sentarse aquí es muy difícil, pero siento hoy día que estamos en un proceso que es relevante para el país y que si no somos capaces de plantearnos con honestidad, con transparencia y presentarnos como candidatos para tratar de contribuir a este proceso, otra vez no va a resultar y lo que va a pasar, ya sabemos, vamos a seguir profundizando una crisis que sabemos que en Chile existe hace 30 años y se va a seguir profundizando aún más. Pablo, tú votaste nulo. Algunos dicen que ese no es una opción, o es una opción para ti. Es una opción porque por algo voté nulo, ¿no? Si no fuera porque no existiría. Pero ¿por qué no te fuiste para la prueba, para el rechazo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó contigo? Yo hice campaña por la prueba porque estoy convencido que Chile requiere una buena, una constitución justa, una constitución democrática. Estoy totalmente convencido de ello. Lo que pasa es que al final no me terminó convenciendo tanto el texto y sentí que ese texto no iba a lograr lo que se requiere, que es unidad. Republicano está llamando a no votar nulo y a no votar en blanco porque según la lógica, lo señalaba José Antonio Kast, es que favorece a la izquierda esa opción del nulo y el blanco. ¿Qué te parece esa análisis en esta perspectiva ya que tu voto fue nulo? No, a mí lo que me parece es que uno puede tomar una posición de aprobar, rechazar o votar nulo cuando conoce el texto. Antes de conocerlo es bien difícil tomar una posición. Yo inicialmente tenía expectativas y esperanzas que el proceso iba a ser un buen proceso. Hice campaña por eso, hice charlas constituyentes, pero me parece que lo más correcto en los procesos democráticos es analizar, es dialogar, es debatir, y la verdad es que encontré que el proceso, como se desarrolló, y el texto que se propuso, no era un texto que uniera, y la Constitución, esto se repite harto, pero yo soy abogado y me dedico a esta materia. Una Constitución tiene que ser la casa de todos. Una Constitución es un pacto, no solo un texto jurídico, es un pacto político, un pacto social. Es un pacto que le da estabilidad y gobernanza a un país por 50, 60, 70 años. Si no tenemos un buen texto, nos vamos a seguir dividiendo y vamos a seguir profundizando la crisis política e institucional que tiene el país. Perna, en ese mismo sentido, tomando la experiencia que relataba Pablo, que había un desconocimiento total, nos metemos en el tema de la educación. La falta de educación cívica es claramente perceptible desde lo que señalaba Pablo, y la educación también necesita un marco regulatorio que esté consagrado en la Constitución, ¿no? Exacto. Y sacando historia, por ejemplo, de la malla curricular de los colegios, no lo vamos a lograr. Ni sacando educación cívica, ni sacando historia, porque un pueblo sin historia no es nada. Por lo tanto, considero que tenemos que fortalecer la educación, pero primero con historia, con educación cívica, para que los jóvenes sepan, por lo menos, quién es su alcalde, quiénes son los diputados, quiénes son las personas que rigen una comuna, una ciudad, un país, una región. Y eso nos falta mucho porque el gobierno de Piñera sacó historia y educación cívica de los colegios. ¿Y tú crees que...? Sí, por favor. Yo creo que la desconexión que existe con la política no solamente es debido a que sacaron historia y educación cívica de las mallas curriculares, sino que yo creo que existe una desconexión durante mucho tiempo probablemente de los políticos en general con las personas y con la juventud. Por eso yo creo que no se identifican y cuesta tanto que ellos se involucren en esto. Entonces yo creo que va sumado, si bien probablemente... Y creo que sí debería sí debe haber una educación, las personas, sí debe haber educación cívica, creo que es totalmente necesario, pero también hay que volver a conectar, hay que volver a hacer que la gente crea, y eso yo creo que es lo más difícil. Es muy difícil hoy día hacer campaña porque las personas, por ejemplo, no están convencidas de este proceso. ¿Por qué otra constitución? Me dicen, ¿y qué va a pasar si rechazamos esta? Yo digo, yo no le puedo decir eso, porque no sabemos si nuevamente se va a ir a una tercera o se va a quedar con la actual. Eso yo no se lo puedo decir, eso se ve en el minuto, el contexto político. Entonces la gente está como un poquito aburrida de eso y, como decía Pablo, hay una frustración con respecto al proceso anterior, porque la gente tenía muchas expectativas y estaba muy ilusionada y finalmente no pasó nada de lo que las personas esperaban. Entonces, este proceso, además de ser un proceso corto, tenemos que abarcar toda la región, además tenemos que ir haciendo que las personas nuevamente se reencanten y que
es un proceso obligatorio que van a tener que ir y que no voten en blanco en uno, porque yo creo que es importante que las personas voten por alguien que al menos se sientan representados, porque esa es la misión que vamos a tener los consejeros constitucionales. Nosotros no vamos a ir a escribir la Constitución como el proceso anterior, sino que vamos a ser consejeros, vamos a ir trabajando con los expertos en el fondo en esta Constitución. Además que el sistema neoliberal nos hace individualistas, por lo que en ese sentido estamos todos pensando en nosotros mismos. Nadie piensa en el colectivo, nadie piensa en la persona que vive al lado, sino que pienso en que yo necesito plata, yo necesito hacer esto, yo necesito hacer lo otro. Entonces el individual colectivo no se está poniendo en... ¿Y cómo te conectas tú con ese individual colectivo? ¿Cómo lo estás haciendo tú en esta campaña? ¿Cómo llegas a personas, verdad, para poder crear esa conexión, sobre todo con la juventud que hoy día está como un panorama incierto? Yo trabajo en una empresa de retail que se dedica al rubro de la construcción. Soy dirigente sindical y además soy la presidenta del comité paritario. Por lo tanto, todo lo que pasa en la tienda, yo lo sé. De hecho, la gerenta como que no está muy de acuerdo con eso, que vayan conmigo primero y no con ella. Pero eso es lo que yo le digo. Ella lleva poquito tiempo en la tienda como gerenta, entonces no puede esperar que así de rompe y porrazo las personas vayan directamente con ella, sino que van con las personas que se sienten más cómodas, que llevan más tiempo. Yo llevo 10 años trabajando ahí. Entonces, el hecho de estar trabajando directamente todo el día, porque yo soy cajera, yo trabajo con gente todo el día, entonces yo converso y no es que la gente llegue y pase y compre una sola cosa, ¿no? Siempre conversamos, entramos en un diálogo con los clientes, entonces al estar en contacto directo con la gente se ve la necesidad y se ve en lo que nosotros podemos ayudar. ¿Y necesidades? ¿Cuáles son las prioridades de esa gente con la cual tú conversas? ¿Qué hablan ellos? ¿Qué te dicen? ¿Cuáles son las prioridades para esos futuros votantes? Todas las personas que hemos conversado hablan de la necesidad de educación, de salud, de tener un trabajo digno. Por ejemplo, el proyecto de las 40 horas me parece extraordinario. Todos dicen, pero vamos a tener más tiempo, vamos a poder estar más con la familia. Y otra persona ayer en el Uber me decía, ¿pero qué? Me decía, si algunos van a tener tiempo con su familia y el otro no van a dedicarse a hacer nada. Yo le digo, y esa es la idea. Esa es la idea, el tiempo de ocio, el tiempo de desconexión, de estar, si quiere, uno con uno mismo, de no hacer nada, de desconectarse del trabajo y de poder seguir al otro día adelante sin tener que estar trabajando 10 horas metido solamente en el trabajo, la desconexión digital. Nosotros ahora con los correos electrónicos, con los WhatsApp, no podemos descansar, no descansamos nada porque estamos siempre en ese training. Manuela Mestica, hombre de campo, nos metemos en la agricultura, es un tema complejo, hay una cantidad de abusos que son brutales, estamos en época de vendimia, el precio de la uva está más cara de la producción que lo que van a pagar a los viñateros. De ese tema, de los abusos en la agricultura, me gustaría también que pudiésemos hablar de las garantías que podrían tener en esta nueva constitución, si es que se aprueba, el mundo agrícola y particularmente en esta región del Maule, que sustento particularmente esto. Bueno, así es. Yo creo que la situación que ha atravesado siempre la agricultura en nuestro país indica que la comunidad más postergada en nuestro país ha sido siempre el mundo rural. Y eso se nota en todos los aspectos. Hoy día vemos nuestra región, que por ejemplo Maule Norte tiene una agricultura, fruticultura ya, o sea, ya es una mediana agricultura en donde los trabajadores siguen ganando sueldo mínimo, no tienen mucha garantía en cuanto a vacaciones y todo eso. Yo lo veo y lo vivo con mis vecinos, con mis amigos permanentemente y siempre, y hemos conversado y le hemos explicado, pero más o menos se mantiene esa tradición. Hoy día, por suerte, mucha gente, nuestros hijos y los hijos de nuestros vecinos, muchos profesionales que emigran del mundo rural por la misma situación. Y tenemos un Maule Sur que es la capital de sueldo mínimo.
Siempre lo hemos dicho permanentemente, tenemos una agricultura con problemas de agua. Hoy día no es posible que en nuestra región tengamos 150.000 familias todavía sin ese acceso. ¿Para qué vamos a hablar de los servicios básicos como alcantarillado, por ejemplo? Entonces, mientras las desigualdades estén en cualquier constitución, si no logramos construir una constitución con derechos sociales que representen realmente la ciudadanía, no solamente el tema agrícola, sino que también, lo que decía Erna recién, el tema laboral, el retail, en donde permanentemente el abuso empresarial, y no todos los empresarios obviamente son de estas características, pero sí, mientras no tengamos la posibilidad de modificar esta constitución, y bien lo decía Pablo, en sus visitas cuando hicimos campañas, yo voté por el apruebo. Y lo digo orgullosamente, soy parte del 38%. Y seguiré luchando para que algún día tengamos una constitución que represente a todos, a todas y a todos. Aquí el hecho de tener una constitución subsidiaria, en que el subsidio llega a los poderosos y no llega a la ciudadanía, yo creo que todos somos importantes, incluso los empresarios. Oiga, usted de Teno, zona de sacrificio, o sea, industria que quiere llegar al Maule la tiran para Teno. Así es, tenemos un relleno sanitario que nos tiene absolutamente las napas contaminadas, tenemos una cantidad de empresas y bueno, en mi periodo que fui consejero regional, hicimos todos los esfuerzos por fiscalizar, por denunciar estas situaciones, pero desgraciadamente nuevamente nos topamos con la legislación. Y la legislación protege y defiende en gran medida al gran empresario y al vecino, al poblador, al campesino, que se la rasque por sus propias uñas, que viva, para eso existe el trabajo, y la actual constitución desgraciadamente no representa a la ciudadanía, y quizás la que votamos el 4 de septiembre influyó mucho las mentiras, el engaño, en las redes sociales, la prensa, discúlpenme, pero la televisión en especial, los canales nacionales, las noticias, hoy día siguen con la delincuencia, que es muy importante. Yo creo que tiene que estar por sobre todas las cosas también la seguridad, pero también los derechos sociales. También los derechos sociales de los vecinos, para poder mejorar muchas de estas cosas, y sobre todo el medio ambiente. Sobre todo el medio ambiente, que nosotros los 6 candidatos constituyentes que representamos a la Federación Regionalista Verde fuimos hace 2 lunes atrás al Parlamento, porque el tema ambiental, no había un capítulo para el tema ambiental. Nos comunicamos con nuestra representante allá y entregamos una carta, y por suerte el día miércoles se quedó agregado como el capítulo 15, porque estaba como subtítulo. Ya, yo no soy abogado, pero sí en mi vida he aprendido mucho, sobre todo en los territorios donde vivo, comparto y sufro también con nuestras situaciones. Y hemos aprendido, nos hemos preparado, nos hemos capacitado para poder interpretar el poder de la gente, el poder de nosotros mismos, y por eso me atreví a tomar este desafío. Como dijo Marlene recién, es tan corto el proceso, es tan rápido, va a ser muy complicado poder visitar las 30 comunas de nuestra región. Perdón, hay una diversidad en nuestra región en todos los aspectos, como en nuestro país, en donde tenemos mar, cordillera, tenemos Valle Central, con distintas situaciones, y va a ser muy complicado, sobre todo por el financiamiento que tenemos algunos partidos, que no tenemos los recursos, pero sí tenemos los deseos, y lo más importante que tenemos en nuestra vida, tenemos la calle, tenemos el sufrimiento que nos ha tocado vivir toda la vida. Yo provengo de una comunidad donde se fundó la reforma agraria, en que el campesino era esclavo. Antes de la reforma agraria, en gran parte, conozco la vida de mis abuelos, de mis suegros. Mi suegro todavía es uno de los 3 parceleros que quedan con sus parcelas, el resto nuevamente ha sido recuperado por la Sociedad Nacional de Agricultura, por los grandes empresarios. Y está bien
está bien, pero que también se preocupen de sus trabajadores y de tener una vida digna, porque todos tenemos derecho a eso. Y para aquello necesitamos una constitución con derechos, una constitución que defienda la vida, que defienda a la gente, que defienda las pensiones, que defienda la educación, la salud. Son muchas cosas que hay que tratar de cambiar para tener un país mejor. Sí, mire, yo a diferencia de mis tres colegas en este desafío, yo voté rechazo. Y creo que soy una de las personas que acá en la región trabajamos y dejé los pies en la calle por el rechazo. Yo creo que la constitución anterior, como decía Pablo, era un muy mal texto, que no abordaba de manera seria y no abordaba las necesidades que las personas por las que lucharon. Es muy legítimo. Hubo una lucha, las personas salieron a la calle con mucha esperanza de tener una buena constitución y el texto que se presentaba no era bueno, no abordaba todas las problemáticas. Yo leía y fui muy cautelosa con el área de salud y la verdad es que lo que ahí se presentaba no beneficiaba en nada, no fortalecía la salud. Al contrario, la debilitaba y nos dejaba en jaque a todos los funcionarios que hoy día trabajan en salud. Entonces, por esas cosas finalmente es que yo decidí ir hoy día en este proceso, porque a mí me importa que las cosas que queden en la Constitución sean las cosas por las que las personas realmente luchan y las cosas que a las personas hoy día afectan. En esta Constitución, en la Constitución rechazada anterior, se abordaban cosas que la verdad no fortalecía el área de salud, la seguridad. Como bien decía Manuela Méstica, esta es una región muy diversa, pero en esta región predomina la agricultura. Nosotros somos una región agrícola y creo que la agricultura es algo que debe estar protegida, porque resulta que si el campo no trabaja, la ciudad no come. Es un eslogan que ocupa un diputado y le encuentro toda la razón. Yo creo que es muy importante que se fortalezca. Nosotros necesitamos de la agricultura y de esto, y no solamente abordar la agricultura como algo económico, sino que también hay que abordar y proteger a los agricultores, a las personas que trabajan en la agricultura en esta región. Nosotros es una de las regiones que tiene más personas con enfermedades que se asocian a los pesticidas. Y eso es un área que nosotros debemos proteger a la gente que trabaja acá en el campo. Yo como Seremi de Salud, en su minuto, nosotros tuvimos que investigar esto, nosotros fiscalizábamos, teníamos que ir a los campos, entonces, y las personas Marlene, perdona que te interrumpa, pero ahí es donde está el problema, porque cuando nosotros hacemos las denuncias a los distintos servicios, sobre todo de medio ambiente, la fiscalización llega a los 4 o 5 meses. Por eso es importante fortalecerlo. Tenemos que fortalecerlo, ¿sí? pero que vaya en beneficio de la gente. Exacto. Claro, Hay que fortalecerlo con la gente, no a costa de la gente. Con la gente y claro, para proteger a la gente. Exacto. Claro, para proteger a la gente, no a los empresarios. Gracias, Ricardo. Yo quería agregar algo que creo que tiene que ver un poco con la explicación de por qué fracasó el proceso y también tratar de poner un poco la pelota en el piso para hacerse cargo de las expectativas, porque también la gente tiene muchas expectativas y también hay que hacerse cargo de que la Constitución no es un programa de gobierno, porque si la Constitución resolviera todos los temas, bastaría una Constitución y nos iríamos todos para la casa. Totalmente de acuerdo. Entonces yo quisiera decir dos cosas. A mí me parece que el proceso anterior fracasó y espero que en este no caigamos, porque yo creo que este proceso requiere capacidad de empatía, de diálogo, de entender que el mundo hoy día no es en blanco y negro, no están los de aquí, los de allá, los tuyos, los míos, sino que el país hoy día es de color, el mundo es de color, hay mucha diversidad, no hay problemas o soluciones únicas para problemas que son complejos, y creo yo que el proceso pasado fracasó en parte porque volvimos a las lógicas políticas de los últimos 30 años, que es teneteo permanente entre la izquierda y la derecha. Yo estoy en contra tuyo porque tú estás al frente, yo te bloqueo esto porque tú eres gobierno y yo soy oposición, nos repartimos los cargos del Consejo Nacional de Televisión, del DDBN, de Codelco, está todo en Chile repartido, y esa lógica de la democracia de 30 años que indudablemente han habido progreso, pero que ha habido una lógica política que a la gente la tiene aburrido, porque una lógica política de identificar, todos los políticos por 30 años identifican los problemas como nadie, las filas de los consultorios, no sé qué, pero en realidad las soluciones nunca llegan y la gente se aburrió de eso. Y creo que el proceso pasado cayó un poco en lo mismo, porque hubo un sector que se vio como una mayoría y trataron de utilizar esa mayoría para implementar un programa de gobierno. El diagnóstico está claro, ¿qué se viene a futuro? Entonces, ¿qué se viene a futuro? Y ahí creo yo que está el desafío. La Constitución debiera ser
una herramienta, una hoja de ruta que nos permita avanzar hacia el país que queremos construir. ¿Para qué? Yo apunto lo siguiente, Pablo. Tú hablas de, o sea, se habla de una constitución que va a estar tutelada, que ya tiene un marco con los 12 principios. Exacto. ¿Qué van a hacer ustedes si sean electos? ¿Van a llegar a aprobar lo que les van a entregar los expertos o van a tratar de correr un poco las fronteras, colocar algunos temas que ustedes hayan escuchado en la ciudadanía? ¿Qué van a hacer? O se van a sentar a decir, ya, ¿sabéis que nos gusta esto? Hay que haber un debate, tienen que colocar ustedes algunos temas, sacar algunos otros temas que no les guste, colocar algunos otros temas. ¿Cuáles son esos temas que van a ustedes colocar? La pregunta va aquí. De hecho, hay uno de los puntos, ¿cierto?, que es la regionalización o localización, ¿cierto? Lo hablaba don Manuel. Centralización, sí. ¿Cuál va a ser la función ahí? ¿Cómo vamos a defender ahí? Exacto, y ahí, otra vez, ¿Qué colocamos? ¿Qué sacamos? también yo no estoy muy de acuerdo con la manera en que se diseñó este proceso, porque me parece que vuelve a la misma lógica esta democracia tutelada, esta democracia protegida. Estos son los límites y en esto nos vamos a mover. Con una comisión de admisibilidad más encima. Esto es intransable, claro. La experiencia pasada fue muy mala y lo que trataron de hacer los políticos es llegar a un acuerdo que los dejara a todos contentos y que diera alguna salida viable a este nuevo chino en el que nos encontrábamos. Nuevo chino, está bien, ¿cierto? No voy a decir como dijo algún diputado alguna vez, pero este zapato chino más que nuevo chino. Sí, Es en realidad Zapato chino. un problema que no tiene solución aparente. Lo que sí creo es que lo que van a hacer hoy día los expertos, varios de ellos reputados abogados, van a tratar de entregarnos un texto borrador, porque ese es el desafío que ellos tienen que entregar un borrador. Pero otra vez, no puedo mirar un borrador si todavía no conozco el contenido de ese borrador. Lo que sí conocemos son estos... 12 principios. Son 12 reglas que son inamovibles, que tienen que ver con que Chile es un Estado democrático, con que Chile tiene un Congreso bicameral, el respeto del medio ambiente que decía Manuel hace un rato. O sea, hay una serie de 12 puntos que tienen que estar en la Constitución. Hoy día nos han hecho una propuesta de un temario que, si no me equivoco, tiene 15 puntos. Y ese temario, o esa organización de la Constitución, ahora hay que darle contenido. Pablo Verdugo, ¿qué va a llevar a la Constitución? ¿Qué va a colocar en la Constitución como sello? Porque acá tenemos a los parlamentarios que dicen, no, yo tiré este proyecto de ley, 40 horas, Carol Cariola y la ministra Camila Vallejo. Son proyectos de ellos, somos autores de este proyecto. ¿Usted, autor de qué va a ser, Pablo Verdugo? Proyectos de ley, claro, son proyectos de ley en realidad, y yo creo que hay que hacer la No, distinción. pero a la Constitución, ¿qué va a Para llevar? allá voy, Jaime. Primero, voy a hacer una cosa de forma que, insisto, yo creo que es importante que las personas que lleguen a sentarse a este proceso sean personas que conozcan lo que es una constitución, de qué se trata, porque es mucho más fácil aproximarse a cómo se regula algo. El diablo está en los detalles, dicen habitualmente, y fíjense que en la constitución actual, en la constitución del 80, en la comisión Ortúzar, que fue la que discutió esta comisión, se regulaba el derecho al medio ambiente. Y la discusión era, la constitución asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y habían algunos comisionados que decían, no, debiéramos poner, la Constitución asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación. Toda, que es distinto. Solo por la palabra toda se generan discusiones, porque después viene el desafío de interpretar el texto. No sirve de nada tener un texto muy bonito si después la interpretación nos va a cambiar todo lo que nosotros entendemos de ese texto. Entonces, ahí hay un tema relevante. ¿Qué cosas considero yo que son muy importantes? Creo que es importante tener un Estado social y democrático de derecho. Hoy día una de las demandas de la ciudadanía tiene que ver con vivir en un Estado, en un país que les dé seguridad. Vivimos en una incerteza y en una inseguridad permanente, no solo por la delincuencia, que el 60% de los chilenos dice que es el problema número uno, sino que también una incerteza que alguien caiga en enfermedad. Yo trabajo en Molina. Bueno, además fui paciente de una enfermedad de alto costo, claro, y mortal. Yo tuve cáncer hace unos años atrás y conozco la realidad de gente que vive ese proceso. Y en Molina conozco la realidad de gente que cuando tiene una enfermedad grave de alto costo tiene que hacer una rifa, una completada, un bingo. Ese país no da para más. O sea, hoy día estamos en un estado en que requerimos, como decía hace un rato Erna, mayor solidaridad. Tenemos que volver a ser comunidad, tenemos que pensar que los problemas individuales son problemas de todos. Pero insisto, parece programa de gobierno, parece programa de campaña, vamos a solucionar todo con la Constitución. Justamente lo que yo quiero decir es lo contrario a eso. Yo creo que la Constitución no tiene políticas públicas, porque habitualmente en las entrevistas y en los diálogos les piden a los candidatos a constituyentes decir qué va a hacer usted para cambiar el país. Lo que nosotros tenemos que hacer es entregar una Constitución que entregue herramientas para que el gobierno de turno, el que sea, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, tenga herramientas para poder hacer los cambios que requiere. Solo un ejemplo, y con esto termino porque he hablado harto. Pero recordemos lo que pasó con el proyecto del CERNAC, que muchas veces se ha tratado de dotar en Chile de mayores dientes y herramientas para que pueda sancionar. Porque todos los que están en la casa escuchándolo han tenido alguna vez un problema con algún proveedor. ¿Y quién lo defiende? Nadie. Han habido varias modificaciones para que el CERNAC tenga reales atribuciones.
¿Y dónde ha parado estos proyectos? En el Tribunal Constitucional, que ha dicho no, es inconstitucional. Entonces lo que hay que hacer es cambiar la Constitución. ¿Para qué? Para que se puedan hacer esas modificaciones Marlene y Durán, efectivamente se pueda presentar. le pasamos la pregunta a usted. ¿Cuál va a ser el sello Marlene Durán Mira, en la Constitución? El sello, bueno, una de mis áreas más fuertes a tratar es el área de la salud. La Constitución, si ustedes la han leído, son puras frases, son frases que van regulando sobre todo en el área de los derechos. La salud hoy día en la actual Constitución está considerada como un derecho. Sin embargo, yo creo que eso hay que mejorarlo y hay que ponerle apellido, y es la salud oportuna. A nosotros no nos sirve que la salud esté como un derecho en la Constitución si la salud llega 3 años después, si llega cuando las personas ya han fallecido, como nos pasa. Hoy día yo escucho, me estoy reuniendo con muchas personas y lo escucho diariamente. Eso no nos sirve, a nosotros no nos sirve. Necesitamos una salud oportuna. Cuando la persona está enferma, necesita que en ese minuto se le dé la hora para el especialista. Y para eso, si la Constitución asegura una salud oportuna, los parlamentarios, los diputados, los senadores van a tener que trabajar en leyes que puedan asegurar la salud oportuna. Yo creo que eso es lo que es necesario, oportuna y asequible. Acá en la región del Maule nosotros sabemos la dispersión geográfica que existe. Nosotros tenemos postas, tenemos centros de salud que están a distancia 20 kilómetros de las personas, las casas de los centros de salud. Si una persona tiene en ese minuto tiene una urgencia vital, lo más probable es que muera. Entonces necesitamos también acercar los dispositivos de salud a las personas, y no digo que con esto haya una posta, haya un CESFAM al lado de cada casa, sino que dispositivos de salud, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero eso se tiene que legislar, pero para eso la Constitución tiene que asegurar que sea asequible la salud. Entonces creo que eso es fundamental de tratar. Y otra cosa, Jaime, que creo que es muy importante de abordar es la descentralización. Hoy día la centralización que existe, sobre todo en servicios tan importantes como es salud, no nos permite hacer una gestión eficiente y llegar a las personas de la manera correcta. Nosotros acá en la región, en la comuna de Talca, por dar un ejemplo, hay un proyecto de reposición de los CEFAM, de 3 CEFAM grandes que son hasta Uruaga, Julio Contardo y Carlos Trupp, detenidos, que el alcalde se hizo las gestiones, se consiguieron los recursos de parte del gobierno regional y el Ministerio de Salud tiene que dar el ok, solamente decir si es pertinente. Bastaría con que el Ministerio de Salud recorriera, viera cómo están actualmente esos centros de salud para que se dé cuenta que es urgente poder hacer esa reposición, pero resulta que están detenidos en el Ministerio. Nosotros mandamos oficios, cartas, tratamos de acelerar los procesos, pero no podemos avanzar si esto sigue centralizado y no permite que las personas que estamos en terreno, los territorios tengan un poco mayor de gestión. Por eso creo que es fundamental que la Constitución garantice y apoye en el fondo los gobiernos, los territorios y los municipios y en general todo lo que es el gobierno más en terreno. Edna Maldonado, ¿cuál va a ser el aporte? ¿Cuál va a ser la defensa, cierto? Mujer de región del Maule, ¿cierto? Como decía don Manuel, netamente agrícola, una región que alimentariamente es muy importante para el futuro, porque esta Constitución, como bien lo decía Pablo, va para el futuro, no es para hoy, ¿cierto? Es para mañana. Tengo que ser consecuente y tengo que llevar a la Constitución la voz de las y los trabajadores del Maule, de todos los trabajadores del Maule y de todas las trabajadoras del Maule. Entonces, en ese sentido, tengo que escuchar en todas las áreas. Yo estaba escuchando a Siena Méstica que decía que no había servicios básicos. De hecho, en Huilquilemu hay una cooperativa que está hace muchos años esperando un alcantarillado. Y eso vuelven a licitarlo, lo han licitado no sé cuántas veces, mucha plata metida ahí y todavía no tienen alcantarillado. Entonces, en ese sentido la gente no puede venir a trabajar, no puede trabajar en buenas condiciones si no tiene ni siquiera los servicios básicos. Por lo tanto, ese va a ser mi aporte, ese va a ser lo que nosotros queremos llevar a una nueva Constitución, que se respeten los derechos laborales de todos y todas, en todos los ámbitos, en todas las distintas actividades económicas que tiene el país, y particularmente la región, la agricultura, ganadería, en
turismo incipiente en la región del Maule. Entonces, ese es el compromiso y eso es la mayor consecuencia que puedo tener, ser la voz de las y los trabajadores en el Maule. Oiga, Edna, y en su caso me llamó la atención, usted es trabajadora del retail, Sí. es cajera, tiene que pedir permiso. ¿Cómo hacemos campaña? ¿Pidió permiso a propósito de...? Pedí permiso, sí, hago campaña con mucha dificultad. De hecho, me levanto a las 6:30 de la mañana y llego a mi casa a las 10, 11, 12 de la noche. O sea, termina el trabajo en el retail y sale a hacer campaña. Exacto. De hecho, hoy día me van a pasar a buscar a la tienda y me voy a Constitución. Ya. Mañana a las O 9 sea, de la mañana. de aquí se va a trabajar. Sí, yo estoy trabajando ahora. ¿Cómo? O sea, ahora está O en sea, el programa, ¿cierto? claro, claro. Marqué mi horario de entrada, me dieron un papel de permiso por estas 2 horas, después yo vuelvo a trabajar. Oye, notable. Notable, Sí, le claro. agradezco montones el sacrificio, por cierto, de estar acá y es la realidad que estamos viviendo de cómo se hace campaña. Exacto, exacto, es lo que tenemos que hacer. Y yo tengo 2 hijos, un hijo de 22 que está en la universidad y una hija que tiene 18. Entonces, son 2 adolescentes que son muy demandantes a esta altura. Son 2 votos seguros ahí por lo menos. Ya cumplió, sí, no, yo tengo 9 hermanos. Tengo 9 hermanos y tengo 11 votos, 45 entre sobrinos y No, ya sobrinos tenemos un nietos. piso ya abandonado. Está bien, está bien. ¿Ah? Tengo 50 votos asegurados, más los 50 de mi trabajo. Oiga, Manuel, Mira. usted ya mencionaba muchos temas, ¿cierto?, que va a defender en esta futura nueva Carta Magna, ¿cierto?, nuestra base. ¿Va a ser su fortaleza lo que dijo, lo que mencionó, sobre todo ahí en su zona tenina? Habló, ¿cierto?, de la agricultura, habló de estas grandes empresas que llegan a Teno, ¿cierto?, y que deja de lado un poco la agricultura familiar, que de una otra forma, ¿cierto?, es una de las grandes preocupaciones mundiales, que es el tema alimentario. Así es. Bueno, desgraciadamente en nuestra región ya, sobre todo Maule Norte, la agricultura familiar campesina ya es casi una utopía, por desgracia. Nosotros somos ahí ahora el postre del mundo. Y así hay que decirlo, somos el postre del mundo, donde está la cereza, donde está la manzana, donde está el durazno, donde está la pera. Y agricultura familiar, yo vivo en Hacienda Teno. Los que conocen saben que ya no hay agricultura familiar campesina. ¿Cómo rescatamos esa agricultura familiar, don Manuel? Yo creo que es muy complejo hoy día por la evolución del mundo propiamente tal. Pero sí lo que queda de agricultura familiar campesina hay que protegerla. Y hay que protegerla con una buena constitución que los defienda y que los represente. Pero yo quiero apuntar que para mí en lo personal es muy importante la descentralización, como decía Marlene. Estuve 12, 13 años en el Consejo Regional y conocimos muy de cerca lo que es la problemática de la regionalización, sobre todo en nuestra región. Tener un país descentralizado creo que es fundamental, con impuestos, con ley de rentas regionales, que las regiones tengan financiamiento propio. Recién, Marlene, tú hablabas del alcantarillado de Huilquilemo, Erna, y fíjate que a mí me tocó probarlo como 4 veces. Sí, como 4 veces, entonces no es posible, y tener que ir después a la DIPRES, tener que ir a Santiago a golpear puertas, cuando debiésemos tener un Estado unitario, pero con una descentralización real. No estoy hablando de un país federado, no, que se entienda bien, un Estado unitario con una descentralización real, con traspaso de competencias reales. Hoy día para pedir un traspaso de competencias hay que pedirle permiso al Parlamento. ¿Ya? Y cuando tenemos parlamentarios que defienden privilegios, nunca vamos a tener mientras no esté consignado en la Constitución, tener un país con una vida sana, con un medio ambiente, como muy bien lo mencionó Pablo Verdugo. ¿Ya? Él es abogado. Yo soy vecino que vivo la realidad, que vivo donde está realmente el problema. Donde vivimos. Yo también la vivo, yo vivo en Molina y trabajo en la municipalidad de Molina por si acaso. Pero yo vivo en Los Postreros, en pleno campo ahí, y donde realmente respiramos, y por suerte todavía podemos decir que al despertar en la mañana sentimos
los pájaros cantar. Oiga, la delincuencia- Esa es la diferencia a lo mejor de vivir en el campo. Y yo Pero que la delincuencia, me Manuel- siento privilegiado. En eso me siento privilegiado, perdona Jaime. No, perdón que lo interrumpa yo en todo caso, pero al campo también llegando la delincuencia vimos una especie de Una secuestro concejal, sí. a una concejal Sí. de manera muy violenta, me quiero meter en ese tema, la tuvieron retenida, la amarraron. Sí, a sí. la concejal- Vecina muy concejala bien. Solís. O sea, ya no se escapa a ningún territorio, ya la pasividad que podría ser, la tranquilidad que se vive en el campo, ya está también siendo foco de la delincuencia. Acá en la región del Maule tenemos, lo anticipamos en el Línea Maule y en Radio Mágica hace un par de semanas, que se estaban tomando a la fuerza los departamentos ya, Sí, sí. y ayer se logró detener a 16 personas. El trabajo de la DEMIG está siendo de la PDI notable en ese sentido, pero la inseguridad, Manuel, La seguridad es muy importante. Pablo, Sí, ayer hubo- mira, ayer Marlene, hubo es desalojo. un tema que para ir cerrando ya, porque se nos pero está perdona, yendo el pero tiempo. la vida Pasa la volando. vida. mencionar algo, perdona, yo quiero mencionar algo bien chiquitito en el tema de seguridad. Yo creo que mientras la justicia actúe con privilegios, porque a mí me dio vergüenza ayer escuchar la condena de un señor Frey, 5 años en su casa. Mientras una persona en el mundo rural, en cualquier parte, se roba una gallina, tiene 5 años en la cárcel. Entonces, mientras la actual constitución, o tú me podrás decir, Paulo, los códigos de justicia en este país, mientras tengamos una justicia que defiende a la persona que tiene recursos para defenderse, recursos abogados, ¿no es cierto? Porque no todo el mundo desgraciadamente lo tiene, a pesar de que decimos que tenemos hoy día una fiscalía con garantías. Eso es falso, o sea, existe, pero mientras la delincuencia hoy día prevalezca, tenemos personas que tienen 20, 30, 40 detenciones y andan libres por la calle, mientras los jueces, y lo digo sabiendo que voy a perder el voto de la gente, las familias de los jueces, pero mientras los jueces actúen en esa dirección defendiendo no a las víctimas, sino que a los victimarios, estamos en un país ¿Qué equivocado. hacemos con la delincuencia, Marlene? Bueno, creo que la delincuencia está dentro del número 1 de las cosas que la gente hoy Prioridad en número día 1 de la sí, sociedad. solicita. He tenido la oportunidad de reunirme con muchas juntas de vecinos, con muchos vecinos de toda la región, y todos lo primero que solicitan es que ya no da abasto la delincuencia, que se debe, otra de las solicitudes, parar este ingreso de migrantes de manera ilegal. Muchos de ellos relacionan el aumento de la delincuencia con personas que han ingresado al país. Entonces, creo... O sea, los niveles de violencia que están Exacto. teniendo los delitos ahora están lamentablemente con un denominador común, que es personas extranjeras. Exacto. Y la gente lo ve y Descuartizamiento. cosas que nunca antes habían ocurrido en nuestro país. Y la gente lo ve y se da cuenta y lo relaciona. Entonces, el clamor de la gente hoy en día en la región del Maule es volver a tener una región, un país más seguro. Como tú decías, antes no se veían ese tipo de casos de secuestro en el campo. Hoy día la delincuencia ha llegado a todo Chile. El narcotráfico también nosotros vemos que ha ido aumentando. Entonces, creo que debe haber La una... narcopolítica. En todas partes, o sea que, y se ve, y lo estamos viendo y se está normalizando. Todos los días nosotros estamos viendo en la televisión que se muestran este tipo de casos y se está casi normalizando, y yo creo que eso no puede pasar, no lo debemos permitir. Debemos tener una constitución que garantice que nosotros podemos volver a vivir en un país seguro, caminar seguro con nuestros niños, y ahí yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que va a tener esta constitución. Yo quiero hacer una cosa a propósito de eso, perdón, Jaime, Ricardo. Yo creo, a ver, en el tema de la delincuencia, es verdad, todos los datos dicen que no solo han aumentado los delitos, sino que lo más preocupante es que han aumentado los delitos de alta connotación pública, que tiene que ver con secuestro, homicidio, robos con fuerza, robos con violencia, que son delitos que te hablan de una criminalidad distinta a la que ocurría hace 20 años en el país. ¿Qué es lo que yo creo que esto es más bien un síntoma de la incapacidad del Estado y de la política de enfrentar adecuadamente estos problemas? Porque vivimos con una constitución, que es una constitución que tiene una historia constitucional, la constitución del 80, es un poco la evolución de la del 25, la del 25 es la evolución de la de 1833, la del 23, la del 28. Chile ha tenido una tradición institucional y constitucional que es expresión del texto que hoy día tenemos. Pero seguimos pensando los problemas del siglo XXI con las lógicas del siglo XX y del siglo XIX. Lo que tenemos que ser capaces es que la Constitución tenga herramientas flexibles, modernas, eficaces. Que Ponerle le un F5.
actualizarlo y que le permita al Estado saltarse la burocracia permanente. ¿Por qué? Exacto. Porque las leyes salen 5 años después que los problemas existen. Tenemos una ley Emilia, porque lamentablemente hubo un asesinato de una chiquilla a la que atropellaron. Tenemos una ley de femicidio, porque lamentablemente... Y así actuamos permanentemente de manera reactiva. Claro. Trabajo y vivo en Molina. Y hace unos días yo contaba en una radio algo que a mí me parece que a la gente es lo que la tiene también un poco alejada de los políticos y de la política tradicional. Una señora que es dirigente social, voy a omitir los nombres porque es un caso bien complejo, sufrió lamentablemente el abuso sexual de su hija menor. Ella sabe que la abusó, llevaba 10 días y todavía no había ninguna diligencia investigativa ni medida de protección para proteger a su menor. Eso la gente la ve todos los días con las instituciones públicas, cuando tiene que hacer un trámite, cuando va al doctor, cuando requiere un permiso, cuando requiere sacar el trámite para algún comercio, en fin. El Estado quedó en el siglo pasado y la gente siente que las instituciones no funcionan. Hace un tiempo un presidente dijo las instituciones funcionan. La gente en el día a día, la que vive en Teno, la que vive en Cauquenes, la que vive en Parral, en Linares, en Yerbabuena, en diferentes comunas, se dan cuenta que el Estado se quedó corto, que llega tarde y cuando llega ya no sirve. Pablo, pero esa es la gente seguramente de esa familia que tú ubicas, gente de escasos recursos. Te aseguro que si hubiera sido una hija de un concejal, cualquiera sea, o de alguien más conocido, hoy día a las 2 horas está detenida esa persona. Exacto. Esas son las desigualdades que hoy día... Manuel y Edna, y fíjense lo que dice la Constitución, porque aquí yo vuelvo a lo que decía inicialmente. La Constitución hoy día dice, en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Eso dice la Constitución hoy día. Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho y por eso tenemos que ser capaces de construir una Constitución que no sea letra muerta y que sea una Constitución que cambie Chile y que permita realizar los cambios que no solo el país necesita, sino que merece y exige. Oye, se me viene a la mente un juicio que está recién comenzando, que ya como 8 años, que dice relación con SQM, Patricio Contese, Marco Enrique Ominami y Pablo Longueira. Y fíjate tú que este juicio, que lleva 8 años, lleva más gastado 5.000 millones de pesos, que es una brutalidad en plata, para tratar de recuperar 160 millones que fueron los recursos que se entregaron por boleta ideológicamente falsa, que al parecer va a terminar anulándose el juicio y se va a postergar. Y vamos a llegar a los 5.000 millones de pesos, una ridiculez de la justicia, estar gastando tanta plata en dedicación preferencial, exclusiva, los jueces, tener guardaespaldas a los jueces. Entonces, es una locura. En el sistema judicial también, el Ministerio Público, cómo se está trabajando, la percepción que existe de este poder del Estado, no es muy aceptado o aprobado por la gente. Con respecto a eso también, por ejemplo, se me viene a la memoria ahora el 27 de marzo empieza el juicio por Lisbeth, por una niña que, o sea, recién. Y este 27 de marzo, 4 años. 3 o 4 años. Y van a, no sé si dictar sentencia o va a haber algo, pero este 27 empieza ese juicio. Recién a 4 años de que la niña la mataron. ¿Y qué vamos a hacer con la delincuencia en el futuro entonces? ¿O la que estamos viviendo hoy día? Sí, a ver, eso es súper complicado. A ver, ayer me preguntaron por Carabineros. Es un tema complicado. Yo tengo una relación muy dulce con Carabineros. Dulce y agraz. ¿Ah? No, las personas que nos están viendo van a querer saber de esta Cuéntanos un poco. historia. Les cuento. Cuéntame. Ya, se me han preguntado mucho rato lo mismo. Lo que pasa es que dicen que yo tengo antecedentes por haberle golpeado a un carabinero los genitales. Eso no es así. Yo expliqué, fue en un contexto de que yo vengo llegando a mi casa un día del trabajo, invierno, era tarde ya, vengo llegando, y estaban unos jóvenes en la esquina del pasaje, digamos, que queda, por cierto, a media cuadra de la comisaría Abate Molina. ¿Están carreteando? Estaban carreteando, sí, pero tranquilos, o sea, eran 2 o 3 que estaban ahí tranquilos, tomándose un par de cervezas. Llegaron los carabineros con excesiva brutalidad a llevarse los detenidos, y yo, como venía llegando, me puse por delante para que me explicaran qué era lo que pasaba, y el carabinero me empujó. El carabinero medía 1,85 m, yo mido 1,50 m. Entonces,
la diferencia de contextura, la fuerza que él hubiese podido ejercer sobre mí y con la que yo me hubiera podido resistir, era demasiado abismal la diferencia. Por lo tanto, él me empujó y yo me fui hacia atrás. En el hecho que yo me fui hacia atrás, me levanté el pie, claro, y le golpeé, pero ni siquiera fueron los genitales, yo la alcanzo a golpear la canilla, yo creo. Con esa estatura, claramente. Con el 1,5 metros que tengo, claro. Y ese fue el contexto y por eso dicen que yo tengo antecedentes. Yo le mostré... ¿Hay que reformar Carabineros? Hay que fortalecer, sí, reformar y fortalecer. Hay que... Modernizar suena más bonito. Modernizar también. Reformar o reformar, claro. ya nos pone todo... No, fortalecer Saltones. y reformar también. Ellos tienen que tener... atribuciones, pero también tienen que estar regulados, porque a veces como les decía recién, con la no sé si violencia con la que ellos toman una situación en específico, no es proporcional a lo que está pasando. Por lo tanto, ellos sí tienen que tener una regulación, tienen que tener, claramente deben haber más carabineros para que protejan, pero no tan solo la rastra. No, pero hay una diferencia, Tiene que haber... una diferencia abismal también en los sueldos que tienen los carabineros entre sí, la misma institución. Exacto. Que hace de repente que se vayan generando situaciones. Suboficial entre los oficiales y suboficiales. Exacto, además ellos tienen su propio sistema de AFP, ellos no tienen AFP, digamos. Previsión. Ellos tienen su previsión, tienen todo Capredena. regulado. Claro. Ahora sí, Claro. clarificamos. Que el sistema de reparto ahí sí que funciona. Pero Exacto, para el resto no sistema de hay que hablar. reparto. Si modernizamos Carabineros en todo caso, que debiéramos hacerlo, yo creo que nos vamos a quedar cortos si no somos capaces de hacer una reforma institucional al sistema de justicia. Me tocó hacer la práctica profesional en la unidad anticorrupción del Ministerio Público. Cuando ya se estaban investigando los casos a los que hacía referencia hace un rato Jaime, todavía no tenemos resultados, porque son procesos complejos, porque son investigaciones que en general no hay una víctima clara cuando hay un delito de corrupción, no hay una víctima claramente afectada, son delitos que se hacen en la oscuridad, son delitos son fenómenos, la corrupción es un fenómeno desplazable, que se va de un lugar a otro, hay paraísos fiscales, es complejo hacerlo. Si seguimos otra vez, vuelvo a decir, con las lógicas del siglo pasado, no vamos a ser capaces de ver cómo funcionan hoy día los delitos, la criminalidad contemporánea. Termino con esto. Vuelvo a la relevancia de hacer cambios y entender que la política de los últimos 30 años fracasó y se requiere algo distinto. ¿Por qué? Porque llevamos hace más de 10 años con un proyecto de ley durmiendo en el Congreso sobre una fiscalía de alta complejidad, una fiscalía especializada que sea capaz de tener técnicas de investigación eficiente y que sea capaz de enfocarse en investigar delitos complejos. Eso todavía no existe y por lo tanto seguimos, vuelvo a decirlo, en un estado que no enfrenta los problemas como tiene que enfrentarlos. Es como seguir tomando sopa con un tenedor. Y la defensoría para las víctimas, no para los victimarios. Exacto. ¿Cierto? Don Manuel, Edna mencionaba acerca de más atribución a Carabineros. ¿Está de acuerdo? Sí, señor. Yo creo que Carabineros es una institución muy importante junto con la PDI. Si queremos trabajar y luchar por la seguridad pública, tenemos que a estas instituciones entregarles herramientas reales. Eso es lo primero. Lo segundo, decir que como en toda familia, siempre hay de todo, como en la política también. Tenemos también muchos parlamentarios que son muy honestos, pero hay algunos que también desprestigian un poco el tema de corrupción. Lo mismo ocurre en Carabineros y desgraciadamente... ¿Qué le pareció lo de la doctora Cordero? No, impresentable, impresentable. Yo creo que ella es la que se requiere, y lo digo con mucho respeto, por favor, pero ella yo creo que requiere que sea atendida por una colega de ella. Pero me parece impresentable, una falta de respeto, sea quien sea. Yo no puedo denigrar a otra persona por, no sé, si sea por pensamientos políticos, pero esto que... Yo creo que es lo que hace que desprestigie la política y nuestra sociedad en ese aspecto. Negacionismo absoluto acerca de lo que Negacionismo. pasó. Representa una cantidad de personas importantes que votó por ella, cuidado. Sí, pero negacionismo absoluto acerca de lo que pasó en el estallido social. Sí, lo que pasa es que si tú te das cuenta la cantidad de votación que a lo mejor ella sacó, pero es el sistema político el que la llevó hasta donde está. La farándula. La Reforma farándula, electoral. Etcétera. Reforma electoral absoluta. Sin Yo duda, creo que esto, el sistema debiese ser más representativo.
en el sentido que debiesen ser elegidos las personas que sacan más votos. Así debiese ser la democracia, no que sea por listas. Estamos hoy día en un sistema que es por lista y que perfectamente a lo mejor en nuestra lista podría una compañera sacar una gran cantidad de votos y después viene una segunda compañera que la que se merecería también ser electa, pero por el sistema como lo crearon los parlamentarios no le da la opción a esa segunda compañera, sino que al hombre que tenga, o viceversa. Vamos en la misma lista. Sí, vamos en la misma lista, pero también tenemos que ser consecuentes y decir lo que sentimos. Chile, muy bien, muy bien. Ricardo Fernández, un agrado volver a compartir contigo este panel con prestigioso candidato y nos vamos a reencontrar sin duda en una próxima oportunidad para que sigan conociendo a quienes van a estar en la papeleta este 7 de mayo. Bueno, agradecer, ¿cierto?, a cada una de las invitadas, de los invitados, ¿cierto?, todo el éxito del mundo de aquí hasta el próximo 7 de mayo. Y la tarea nuestra, ¿cierto?, es mostrar qué llevan ellos, ¿cierto?, a esta nueva Carta Magna, cuál va a ser su aporte. Es por ello que es tan importante irlos conociendo cada día sábado desde las 10:30 de la mañana. Muchas gracias y a continuar con nosotros. Aplausos, señores.